participar, dada la figura del canciller americano, va a participar el canciller americano, participe la prensa estadounidense. Entonces ahí sí que tiene que haber un respeto. O sea, no puede darse el lujo de pararse ahí Blinken o Abinader, leer un documento de una página y gracias. Y huir. Va a estar CNN seguro, va a estar el Miami Herald, por supuesto, o sea, los principales agencias. medios. Entonces está interesante, aunque yo te voy a decir una cosa, ya todo está consumado, consumatum eso. El Rubicón ya fue. Antes de venir. Porque esto es como lo que ocurrió recientemente, el documento del grupo de países condenando a Venezuela. Bueno, el documento había sido redactado días antes, porque en esto es todo un protocolo. Y fíjate que esa recepción en la Embajada Dominicana de Washington, lo que te pone en evidencia es que los que posiblemente participaron en esas discusiones de alto nivel, qué quieren, de qué manera se va a hacer, ya todo está consumado. El problema, lo importante es que hoy es que se va a decir, o más o menos se va a insinuar. Lo que yo me pregunto es, bueno, qué tan delicado y en un gesto de buena educación doméstica se va a comportar, de qué manera educada se va a comportar el imperio frente a sus súbditos dominicanos. Yo siempre digo lo mismo, uno lo único que pide, admitiendo su condición de colonia, de absoluta dependencia, que nos respeten un poco cierta dignidad, que tengan, hay formas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, no habrá sorpresa. Yo le puedo citar palabras del presidente que son las que de alguna manera sella todo esto. El momento en octubre 30, cuando Abinader declara que su relación estratégica es con los Estados Unidos. Y sin que nadie le preguntara, advirtió a China que su gobierno no va a aceptar inversiones estratégicas. Lo que pasa es que en esto de las inversiones estratégicas, se habla, para que ustedes vean un ejemplo, se habla de, ¿dónde está? Por ejemplo, de telecomunicaciones, de puertos, aeropuertos y tecnologías. Sí, pero las tierras raras, para poner un ejemplo, las tierras raras que se están investigando hace varios años en Pedernales no entran dentro de esa categoría y la está comandando un coronel del ejército de los Estados Unidos. Entonces, esa es nuestra situación y yo no le estoy haciendo una crítica al presidente Abinader, estoy reconociendo una triste realidad, porque usted tendría que llamarse Juan Bosch para llevar su dignidad hasta las últimas consecuencias y pagar el precio, porque Bosch solamente tenía que aceptar la invitación de John Barton Martin y convertirse en lo que se convirtió Balaguer. A Balaguer le entregaron la presidencia en el 66 a un precio. ¿Cuál era el precio? Aceptar que las bandas paramilitares y los militares y los policías aniquilaran la dignidad revolucionaria en República Dominicana. Por eso el pensamiento liberal de la República Dominicana prácticamente no existe. Son voces, pero jamás han sido capaces de lograr. Aquí yo creo que, bueno, el 14 de junio en algún momento, y sobre todo el MPD. Hubo un momento en los 70 donde el MPD era una pequeña fuerza electoral importante. Pero ¿de dónde viene esa debilidad del pensamiento progresista, de izquierda, no solo de extrema izquierda, sino de centro izquierda? Bueno, vienen de esos lodos. Estos polvos trajeron estos lodos. Cuando tú aniquilas a Minabela, todos esos muchachos excepcionales, bueno, te ocurre lo que nos ha ocurrido. Entonces, de repente, tenemos un país económicamente dependiente de los norteamericanos, pero incluso políticamente, porque, insisto, a Bosch no acepta el papel que le entregaron a Balaguer, que era gobernar el país al precio de aniquilar a los héroes de la Revolución de Abril, a los que no se vendieron o a los que no aceptaron irse del país o a los que no aceptaron neutralizarse. Entonces, habría que llamarse Bosch para decir yo no hago eso y si me van a tumbar que me tumben. Pero no,
Eso incluso hasta políticamente, analizándolo en frío, es un error. Ahora, vos eres una persona con un sentido del decoro y de la dignidad fuera de serie. Y eso no se le puede pedir, yo no se lo voy a pedir ni a Hipólito, ni a Danilo, ni a Leonel, ni a Abinader. Ahora, esta admisión pública de nuestra entrega absoluta al poder norteamericano duele, y yo ante esa realidad inevitable, lo que siempre he pedido es las formas. O sea, ¿de qué manera va ahora Abinader y Blinden, van ellos a explicar cualquier decisión que vayan a tomar? ¿De qué manera? O sea, la pregunta es esa. O sea, ¿cómo se va a hacer esto? Porque en verdad hay que decir que también el gobierno dominicano no ayuda. Por ejemplo, nuestro problema con los derechos humanos. Por supuesto que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos. No tiene ninguna autoridad para hablar de delincuencia, porque tiene un país de locos donde un loco entra a un colegio, a una universidad y mata a 20. O sea, ellos no tienen autoridad moral. Muy bien, eso siempre lo decimos. Cada vez que hay una crítica, el Departamento de Estado da un examen de derechos humanos al resto del mundo. Ellos que no superan un examen de kindergarten, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que la reacción de siempre? Pero los norteamericanos no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos. No tienen autoridad, por ejemplo, de racismo. ¿Cómo puede el gobierno de los Estados Unidos hablar de racismo a la República Dominicana, donde Leonel Fernández fue presidente? Y Peña ha sido el líder más importante. No. Ahora, que ellos no tengan autoridad moral para eso, no significa que la República Dominicana no deba mejorar. ¿Cómo es posible que todavía el Estado dominicano haya sido incapaz de acabar las mafias de la puerta giratoria que hay en la frontera dominicana? ¿Alguien lo puede explicar? ¿De qué manera? ¿Cómo es posible que ni siquiera se haya iniciado un proceso para regularizar, para ordenar mínimamente la migración haitiana? Que ya es fundamental, porque ellos son el proletariado nacional. Este país, quien lo construye, lo siembra y lo cosecha, son manos haitianas en un porcentaje importante, porque el dominicano que viene a la 27 con Lincoln a vender navajitas de afeitar, económicamente le va mejor que trabajando 8 horas en una finca de arroz en Villarriba. Y eso es humano. El ser humano hace lo que le conviene. O sea, ¿por qué usted quiere que yo trabaje en un matutino de 3 a 5 de la mañana si yo puedo trabajar en uno de 7 a 10? O sea, porque usted quiere que mi programa salga a las 2 de la mañana y tenga yo que llegar a Colorvisión a las 1 de la mañana. No, yo hago el programa a una hora decente. El trabajador es igual. Si yo como dominicano, con un motoconcho, y estoy en la capital, que hay oportunidades, vivo mejor que en una finca de aguacates del lejano sur. Bueno, sí, pero hay que producir aguacates. ¿Quiénes producen los aguacates? Las manos haitianas. Incluso los actos delictivos, muy generalmente, es un dominicano vivo que busca 4 ciudadanos haitianos y lo pone a desmontar, por ejemplo, una loma. Pero el que buscó a los haitianos fue el dominicano. Ahora, ¿qué ocurre? Que con todas las advertencias, los boches que nos dan, la República Dominicana se niega mínimamente a organizar la migración. Porque organizar la migración, y me perdona a Coprovi que dice lo contrario, y los productores agropecuarios que dicen lo contrario, no. Nunca las condiciones laborales de un ciudadano, de un ser humano, van a ser igual cuando es un señor que no tiene papeles, que no tiene documentos, frente a uno nacional que sí tiene documentos. Eso, por favor, que uno lo vivió en Estados Unidos, lo vivió en España y conoce mucho el tema de la migración en el resto de Europa. A mí no me vengan con esos cuentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no arreglamos esto, no corregimos, señores. Miren, señores policías nuestros, guardias nuestros, pueblo dominicano, en la embajada estadounidense, es decir, el imperio, el centro, la gran, el palacio del poder, vienen unos técnicos que son morenitos, o sea, negritos, pelo crespo, nariz ancha, labios gruesos, que tienen un doctorado de Harvard y 3 maestrías de Yale.
y que son parte del think tank norteamericano que viene aquí a hacer X trabajo en la embajada de los Estados Unidos, pero un tipo de altísimo nivel. El dominicano ve un señor así y la discriminación es automática. Para colmo, aquí estamos acostumbrados que a un carajo asistente del subdirector de los comedores económicos en el sur profundo usa traje y corbata. Entonces de repente tú te encuentras con este león con 2 maestrías, el doctorado de John Hopkins, que anda como ando yo, unos jeans, una camiseta, una cosa. Entonces vivimos cometiendo errores, pero no corregimos. O el problema de la homofobia. La República Dominicana se pone a firmar acuerdos de derechos humanos para no cumplirlo. ¿Dónde está el programa del Estado Dominicano para ver cómo comenzamos a cambiar la cultura política nuestra que la encuesta de cultura democrática que acaba de presentar el Ministerio de Economía nos presenta? Porque aquí, para la mayoría de los dominicanos, un señor dominicano, hijo de haitianos, no debe ser presidente, no debe ser candidato. Un señor gay, homosexual, lesbiana, no puede ser candidato. Nada más que estos somos. Ateo tampoco. Si el señor es ateo, aunque sea, mire que yo conozco gente agnóstica de unos valores morales del carajo, como conozco cristianos fuera de serie, pero ser cristiano o ser agnóstico, como ser joven o ser viejo, no es una condición favorable en sí misma. O sea, que usted sea joven, a mí no me dice nada. O que sea mujer, o que sea hombre. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado Dominicano para variar la cultura política dominante, la visión que tiene el pueblo dominicano de los negros, aunque la inmensa mayoría somos negros, unos con más café, otros con menos leche, o unos con más leche, pero esta es una sociedad auténticamente mulata. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Cuántos programas se han puesto para educar a la gente? El asunto de la educación de los niños. Es en la escuela que tenemos que enseñarle a ese muchachito que el amiguito de él, que lo que le gusta es jugar voleibol, que no se entra a patar como hacía uno en el recreo, ni le gusta jugar, ni le gusta practicar boxeo, no quiere estudiar karate. Es lo que le gusta como mucho voleibol. Y hacerle faltita a la muñeca de la amiguita. Que ese muchachito no es un enfermo. Él tiene esa condición. Eso no es ni bueno ni malo. Ahora, eso es en la escuela que hay que enseñárselo. Pero resulta que la iglesia, el área fundamentalista de la iglesia católica, le prohíbe a los gobiernos, en los hechos, porque una cosa es lo que se escribe, arreglar todo eso. Entonces yo lo que quiero decir es que el gobierno dominicano tiene que ponerse las pilas, aceptar su condición de vil colonia y ver de qué manera nosotros podemos manejarnos mejor, comenzar a transformar esta cultura perversa nuestra, que cada vez hay un descreimiento mayor, pero ese descreimiento mayor sobre todo los jóvenes hacia la democracia, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque nosotros los mayores sí sabemos lo que fueron los 12 años. Uno sí valora el aporte de nuestra clase política, en el sentido de que nosotros venimos de una época donde un señor, por ser militar, entraba y te daba una bofetada porque tú eras del MPD. Y por eso el otro día hablamos aquí, hombre preso que mira a su hijo. Que como es viernes podemos ahorita volver a presentar ese poema de Mario Benedetti. Entonces, ¿qué nos pasa? Que los viejos sí valoramos la democracia, porque vivimos, si no la dictadura, vivimos la dicta blanda, vivimos un país sin mínimos derechos. Ahora tenemos hasta unas altas cortes que si a mí me abusan de mí en mi trabajo, yo tengo un superior administrativo, tengo unos derechos en el Ministerio de Trabajo. Entonces, los viejitos valoramos la democracia porque sabemos lo mucho que hemos avanzado, porque venimos de una época donde se asesinaba a la gente por sus ideas, donde la gente, Orlando Martínez escribió un artículo
Pero váyase, ¿por qué no se va usted, presidente? Escribió un artículo y ese Balaguer dijo lo siguiente: este es un gobierno huérfano, yo no sé qué va a pasar, aquí no hay quien defienda este gobierno, no hay quien defienda este gobierno, pero lo dijo delante de 4 trogloditas. ¿Pero qué pasa? No, pero mire ese muchacho, mire lo que escribe. Este gobierno lo van a tumbar porque es que aquí este gobierno es huérfano, no tiene quien lo defienda. Y por eso agarraron a darle un susto. Un sustico. Y del susto, o se zafó la pistola, o era matar los que iban, o lo que dijo Orlando tenía un revólver 38. Lo que dijo un creativo abogado, amigo de Julián, como él era un susto, pero él iba a sacar un arma de la guantera, sí. Entonces los asesinos, para ese abogado, actuaron en defensa propia. Exacto. Timbales. Entonces, para nosotros es muy fácil valorar la democracia. Por eso uno manda para el caray a este presidente, se mete en pleito con el PRM. Ahora están los PRMistas guapos conmigo por aquello de PRD, abandónese el cuerpo. Me han dicho. Deberían venir en romería a felicitar. Lo que pasa es que uno vive peleándose con ellos, sí, pero cuidado. Yo creo en el sistema de partidos nuestros. Yo creo en que esto hay que mejorarlo. Por eso yo agarro al PLD en morado y le digo 4 cosas que se alocaron y viene Leonel Fernández, Alianza del 2020, me insultan y uno tiene todos los problemas con ellos. Sí, pero esta generación nuestra, y le pasa mucho a Cristian, a Chico, a Julián, a la niña no, porque Rosario es muy joven. Pero uno tiene una visión, totalmente diferente porque uno vivió esa época y uno se pelea con los PRDistas, con el PRM, con la fuerza del pueblo. Sí, pero cuidado. Eso es la actitud de nuestra generación ante el ambiente político es lo más parecido a algo que pasó en Baní, y ya termino. Y es que había una gran movilización y entonces la policía nos rodeó. Había un grupo, éramos 4 que estábamos detrás de unas columnas que en el Liceo de Baní protegían, y ahí encima era que estaban los aparatos de la CDE. Huepa. Entonces uno se escondía detrás de la columna que estaba más cerca de la valla ciclónica a tirarle piedras a la policía, y la policía nos tiraba bombas y algún disparo. ¿Qué pasa? Los padres fueron y rodearon ellos, para estar cerca de sus hijos, rodearon a la policía. Entonces los padres, esto lo cuenta gente que estaba ahí, decían lo siguiente: me va a salir un hijo comunista, óyeme, la pela que yo le voy a dar a ese muchacho, yo le voy a entrar a patadas a ese hijo mío, porque se me ha metido a comunista. Entonces las madres y los padres decían eso, pero muchacho, hijo de la gran, ¿cómo va a ser yo con un hijo comunista? Entonces de repente la policía, que estaba pensando si disparaba, si ametrallaba o si entraba a matarnos, le decía un teniente, creo que le decían Pasón, si mal no recuerdo, si no tírate. Cuando nosotros salíamos de la columna a tirar las piedras, entonces Pasón le dijo a uno de esos: coño, tírale a ver si le arranca la cabeza el maldito comunista. Y casualmente detrás de Pasón estaba la madre de ese muchacho. Y eso quedó en la historia política de Baní, porque la señora, que no llegaba a 5 pies, 4'10", y Pasón, que tenía 6'4", se le pegó así a Pasón y le dijo: hijo de la gran, usted ha parido, pero mire, usted sabe lo que es parir un hijo de la, para usted decir que usted me va a matar. Y los padres se acercaron y dijeron: no, nosotros dijimos que lo íbamos a matar, pero soy yo que voy a matar a mi hijo. Al que le pone la mano a un hijo mío se tiene que matar conmigo. Y se creó un ambiente terrible. Entonces, de esa realidad viene la forma en que uno tolera y sobrelleva muy bien esta democracia. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que los jóvenes menores de 30 y 35 no saben lo que fueron los 12 años. Entonces los jóvenes lo que ven es la parte negativa de una democracia. ¿Negativa de qué manera? Bueno, que aquí siempre ganan los mismos y nunca heredan los desheredados. Y aquí crecemos y crecemos, séptima economía, y date para el carro. Sí, pero aquí hay una desigualdad social terrible.
y una impunidad absoluta, es un país de grandes mafias. Por eso los viejitos de más de 50 apoyamos mucho la democracia, y los jóvenes no es porque son irresponsables ni porque son malos dominicanos, es porque esta democracia nuestra, que tanta sangre ha costado, es muy injusta. Y aquí vamos a tener que tocar mucho ese tema, porque nadie va a defender la democracia, ni le va a importar más la democracia de lo que a la democracia le importe el presente y el futuro de sus hijos. Y lo dejamos así.